Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Vamos a comenzar Buenos días, profe. por aquí. fuerte y claro, maestro. Muy bien, por aquí Eric está tratando de ingresar, pero no sé qué pasa con Eric. Bueno, vamos a trabajar. ¿Cuál es el tema de hoy que vamos a trabajar? ¿Hicieron la tarea? Los textos personales, claro. A ver, de los textos personales, ¿cuáles tenemos? Los textos autobiográficos, históricos, este, ah, co- mm, A ver, tome notita, por favor. ¿Sí tienen que ¿cómo eran anotar? estos? Y fíjese, lo hice ayer. Ujú. A ver, ¿alguien más de los presentes? A ver, de los presentes por ahí, Luis Alberto, Max, Ande. Eric, Otros más serían el diario y el cuaderno de viaje. bueno, vamos a tratar de cerrar hoy esto. Tomen la siguiente notita, por favor. ¿Sí tienen en qué anotar? Sí, Bueno, vamos a anotar. Luis Alberto, ¿tienes en qué anotar? Sí. Eric, Max, Sí, tengo bueno, que anotar. a ver, Sí, profe. vamos a abrir una llave. Primero vamos a poner textos personales. Por ahí les voy a compartir la presentación que les envié. Si la pueden ver, sí, todos. Bueno, dentro de los textos personales, Sí, primero vamos a ver las características internas. Segundo, qué son los textos personales. Y tercero, características externas, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, las características internas se identifican a través de textos y escritos. Además, se percibe la personalidad. ¿Qué significa esto? Es decir, cada texto se identifica a través de un escrito. Por eso hablamos de textos históricos, hablamos de textos escolares, hablamos de textos sociales, etcétera. Bueno, se identifican a través de textos escritos, además se percibe la personalidad. Primero, su subjetividad, manera de pensar del emisor. ¿En qué sentido es subjetivo esta manera de pensar del escritor? Bueno, es subjetiva porque es un punto de vista particular. Es decir, la valoración que le demos, cada quien le vamos a dar una valoración diferente. Por ejemplo, si hablamos de valores, una persona es muy inteligente. Bueno, ese es una cualidad muy subjetiva.
porque ¿hasta dónde es inteligente? Entonces, es subjetivo porque es una manera de ver de la persona. Por eso, en ese sentido, entra la subjetividad, porque es una percepción mía o una percepción del mundo que me rodea. Segundo, el léxico. ¿Qué es el léxico? ¿Qué es el léxico? La manera de expresarse. El léxico es la forma como nos expresamos y tiene diversas variantes. Nuestro léxico puede ser formal, puede ser coloquial, puede ser vulgar o puede ser ordinario o cotidiano, como ustedes lo pueden conocer. La formalidad generalmente recurre a ciertas reglas de urbanidad. El coloquial, bueno, pues es el lenguaje que el pueblo utiliza dependiendo del lugar. El vulgar, bueno, pues creo que eso ya lo conocemos o lo distinguimos perfectamente. Bueno, ¿qué es la sintaxis? Vayan anotando términos que no entienden, por favor. ¿Qué es la sintaxis? Nos dice que la sintaxis puede ser simple o puede ser sencilla. La sintaxis es la manera de narrar, es la manera de escribir, que puede ser de una manera muy precisa con todos los signos de puntuación o puede ser con algunos nada más. El contexto. El contexto generalmente nos habla del lugar donde se ubica. Y aquí podemos hablar también del tiempo, el pasado, el presente o el futuro, o los demás tiempos que pudiéramos nosotros utilizar. Generalmente nosotros utilizamos 3 tiempos. Generalmente. En modo discursivo, puede ser enunciativo, interrogativo o exclamativo. Si hablamos de enunciativo, pues generalmente, como dice su nombre, anuncios publicitarios. Si hablamos de interrogativo, estamos hablando de preguntas y de dudas. Y si hablamos de exclamativo, generalmente hablamos de afirmaciones. Yo afirmo, etcétera. Si hablamos de prototipos textuales, tenemos 2 maneras, que es el narrativo y es el descriptivo. El narrativo generalmente lo contiene el cuento y el descriptivo lo tiene la historia. O sea, la historia no la narramos generalmente, la describimos. O también la historieta. No sé si me explico o los confundo más. No, sí se explica. No, sí se explica bien. ¿Qué son? Bueno, son los que narran, o sea, ¿qué son los textos personales? Los textos personales son los que narran y describen lo trascendente de cada quien a partir de emociones y experiencias íntimas. ¿Cuál es su función? Bueno, sus funciones que predominan es la emotiva y la apelativa. ¿Hay alguna dificultad para entender estas funciones, la emotiva y la apelativa? ¿Cuál es la emotiva? Bueno, pues toda esa que emerge dentro de las La que emociones. tiene que ver con los sentimientos. La que tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. ¿Y cuál es la apelativa? Apelativa viene de petición, No, no se apelar, sabe. solicitar, pedir. ¿De acuerdo?
¿Dudas hasta aquí? Sí. Bueno, vamos a continuar No, entonces. ninguna. Por aquí, características externas. Se observan a simple vista cómo están construido el texto. Primero, ubicación textual, distribución del texto. Acuérdense que incluso aquí tiene hasta un formato el texto. El texto tiene una puntuación que nos marca no solamente el tiempo, sino nos marca también la entonación. No es lo mismo escribir un texto con signos de con signos de puntuación que escribir un texto de corridito. Entonces, dependiendo mucho de ello, vamos a observar esto. La ubicación del texto. Segundo, la extensión. ¿Cuántas cuartillas contiene el texto? Acuérdense que la misma computadora nos marca el número de letras que utilizamos. Elementos tipográficos. El tipo de letra que generalmente utilizamos. Algunas las marcamos con cursiva o con negritas, o otros textos los subrayamos. Entonces, dependiendo de los elementos tipográficos, de alguna manera también esos nos van a expresar el sentir del escritor. Por ejemplo, para decir obscenidades o groserías o vulgaridades, generalmente, ¿qué signos de puntuación utilizamos o tipográficos? ¿Cómo se llama? El asterisco. El asterisco y otros signos. Esto para expresar sentimientos de molestia. Bueno, pero vienen otros también dentro de los elementos tipográficos, como son las imágenes, los recuadros, los dibujos, los esquemas, las viñetas, los colores e incluso las tonalidades de la letra. Entonces, todo esto tiene que ver en los textos personales. Pero, ¿cuáles son los textos personales? Tomen notita, por favor. ¿Ya podemos comenzar? ¿Ya podemos comenzar? Sí. Bueno, pongan textos personales y abren la primera llavecita. Tienen 3 llaves propiamente allí. Textos personales. La primera llave contiene los textos históricos. Y dentro de los textos históricos tenemos la autobiografía, el diario, la memoria y el cuaderno de viaje. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. Bueno, ahorita los explicamos. Luego vienen los textos familiares. Abren otra llavecita dentro de los textos personales. Los textos familiares. Dentro de los textos familiares tenemos la anécdota, la carta,
y el mensaje electrónico. Luego vienen los textos personales escolares. Abren otra llavecita. Textos personales escolares. Dentro de los escolares tenemos la agenda, la bitácora, los apuntes de clase y el cuaderno de trabajo. Estos son los textos escolares. Vamos a trabajar con estos el día de hoy. ¿Les parece bien? Para la próxima clase ustedes van a buscar lo que son los textos expositivos y lo que son los funcionales. E igualmente nos los van a explicar, por favor. Entonces vamos a trabajar ahorita con los textos históricos. ¿Qué es la biografía? Vayan ahí complementando cada uno de sus textos, por favor. ¿Qué es la biografía? ¿Es pregunta o dictado? No, es pregunta. ¿Qué es la biografía? La biografía es toda la historia de una persona. Es la historia de una persona. ¿Alguien más? ¿Qué es la biografía? Pues es el escrito que habla sobre la vida de alguien, de cómo nació y cómo creció y cómo murió. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, la biografía propiamente es una descripción detallada o general sobre la misma persona que está narrando o sobre el mismo narrador. Por eso se llama autobiografía. Si habláramos de una biografía, hablaríamos de una descripción de una persona, punto. Pero en este caso es la autobiografía, es la descripción que puede ser minuciosa o puede ser general de sí mismo. Eso es lo que es la autobiografía. Entonces, pues comiencen a hacer su autobiografía, por favor. Segundo, tenemos el diario. Ya decíamos, el diario, pues es una descripción de acontecimientos importantes de mi vida. Es decir, mi diario no voy a describir, querido diario, bueno, pues hoy estuve observando en la ventana que pasaron 3 moscas. Pues son cuestiones intrascendentes. El diario tiene que contener cuestiones trascendentes de la vida, nada más. Por eso un diario, pues para llenarlo, pues debe pasar mucho tiempo. O bien estados de ánimo. Es importante, el diario va describiendo los estados de ánimo. Pero estamos hablando que utilizamos 3, cuando mucho 5 párrafos para describir eso. Entonces, por eso el diario es un texto minucioso que de alguna manera con el paso del tiempo me ayuda a ver mis avances o mis retrocesos. O ayuda a ver en general mi crecimiento. Esa es la importancia del diario.
Las memorias. Bueno, las memorias son aquellos acontecimientos que han sido trascendentes en mi vida. Un accidente, la pérdida de una persona, el haber sido galardonado, el haber recibido algún premio, el haber tenido una experiencia amorosa agradable. Es decir, son cosas que tienen de alguna manera trascendencia en la vida de los seres humanos y que no se vuelven a presentar generalmente dos veces. Por eso se llaman memorias. El cuaderno de viaje, como ya lo explicaba anteriormente, el cuaderno de viaje generalmente nosotros no hacemos uso de él porque no estamos acostumbrados a hacer un cuaderno de viaje. Primero, porque viajamos poco. Y segundo, porque la manera de viajar es tan impredecible, pues que no nos permitiría tener un cuaderno de viaje. Impredecible en el sentido de que, pues, muchas veces depende de las vacaciones que les den a nuestros padres. Entonces, pues eso es a veces improgramable. Por esa razón, el cuaderno de viaje, pues, es un poquito más difícil de trabajarlo. Sin embargo, no imposible, exceptuando cuando ya toda la programación depende de mí. Entonces, sí sería interesante, por ejemplo, un cuaderno de viaje, si por primera vez salimos al extranjero, porque en el extranjero, bueno, pues va a haber muchas experiencias que generalmente en nuestro país no acostumbramos vivir. Propiamente estos serían algunos de los más importantes de los textos personales históricos. Después vienen ¿qué tipo de textos? Primero tenemos los históricos, luego de los históricos, ¿qué otros tenemos? Escolares. Pero antes de los escolares, ¿cuáles tenemos? El cuaderno de viaje. A ver, los subdividimos en históricos, familiares y escolares. Dentro de los históricos ya los vimos. Dentro de los familiares tenemos los siguientes: la anécdota, la carta y el mensaje electrónico. ¿Es correcto? Sí. Bueno, ¿qué es una anécdota? Una historia breve del pasado. Correcto. La carta, Un medio de comunicación. y el mensaje electrónico. Pues lo mismo que una carta, pero tiene remitente, emitente y pues el contenido de la carta. O del Pero mensaje. la carta tiene remitente y tiene destinatario. Y la diferencia del correo electrónico es que el correo electrónico pues es el mismo proceso, nada más que uno es por medio electrónico y el otro es por medio escrito. Pero en el fondo es lo mismo. Cuando usted escribe un correo, pues tiene que haber un destinatario. Pero también tiene que haber quien lo envía. Estamos hablando de un remitente. Y hay todo el proceso de la carta, nada más que es en electrónico. Claro. Estamos hablando de lo mismo. Y por último, los escolares. Dentro de los textos escolares tenemos la agenda, tenemos la bitácora, tenemos los apuntes de clase y tenemos el cuaderno de trabajo.
La agenda, Correcto. bueno, pues creo que la ubican perfectamente. La bitácora. A ver, Según yo, la bitácora. Luis Alberto, la bitácora. Es en donde puedes escribir lo que estás haciendo de momento como tu actividad o más o menos así, ¿no? Sí, es el orden de todas las actividades que va a realizar en una reunión, en una junta de trabajo, en un proyecto arquitectónico, etcétera. O sea, es un enlistado de todas las actividades que se van a realizar en algún evento o en algún espectáculo. La bitácora nos ayuda sobre todo para llevar orden en la ejecución de las distintas actividades. Para eso es importante la bitácora. Generalmente en el teatro, bueno, pues en el teatro tienen que tener una bitácora para saber en qué momento inicia la obra, cuánto va a durar más o menos la obra y en qué momento termina. En qué momento entra la iluminación, en qué momento entra el audio, en qué momento entra la música de fondo, etcétera, lo que se tenga programado. Entonces, para eso es importante. Lo mismo en el cine pasa por igual. Hay que tener una bitácora. En una reunión de trabajo, no se diga con mayor razón. Hay que tener una bitácora para tener un orden de las actividades que vamos a realizar y tener un tiempo concreto. Para eso nos ayuda la bitácora. Apuntes de clase, bueno, pues son las notas que nosotros tomamos. Hay gente que toma nota hasta con los chistes que dice el profesor, hasta eso lo anota, ¿no? Y curiosamente a veces se acuerdan más de la tontería que se dijo que del texto como tal. Entonces, un apunte de clase es tomar una síntesis de todo lo que se dijo. No tenemos que apuntar todo lo que se dice. Vamos a apuntar únicamente lo más importante. Y por último, el cuaderno de trabajo. ¿Cuál es el cuaderno de trabajo? El que usamos para hacer las actividades en clase. El cuaderno de trabajo es para llevar nuestro orden de cada una de las actividades que tenemos en clase, o bien que tenemos en el trabajo, o algo importante que para nosotros sea necesario tenerlo como una fuente de consulta constante. Para eso nos sirve el cuaderno de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, ninguno. Bueno, pasamos a los textos expositivos. Ya vamos a comenzar con la tarea. Textos expositivos. Los textos expositivos se subdividen en 3 también. Abren otra llave, por favor. Los textos expositivos se abren en 3. ¿Comenzamos? Los primeros son los históricos. Los segundos son los periodísticos. Y los terceros son los escolares.
Vamos con los primeros. Dentro de los históricos, encontramos la monografía y la biografía. Monografía y biografía. Dentro de los periodísticos, encontramos la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Y dentro de los escolares, encontramos el reportaje de investigación. ¿Alguno de ustedes nos puede mostrar, por favor, lo que ha escrito en pantalla? A ver. Cierto. Mm, déjame ver cómo anda esto. Muy bien, sí, con Aquí lo llaves, estoy por favor. escribiendo. Sí, con llaves, muy bien. Yo como es una libreta pequeña, aquí voy a escribir todo y luego lo paso a la grande y a la computadora. No importa, lo importante es que tengan sus O notas, sea, por ya con favor. todo y todo, como usted lo hizo. Sí, muy bien. Gracias. Claro. Bueno, vamos a explicar entonces. ¿Qué es la monografía? Mm, Es una biografía, pero más corta. Una biografía para más corta. ¿Y cuál sería la diferencia entre la monografía y la biografía? Que la biografía abarca todos los aspectos de la vida de una persona y la monografía los aspectos más importantes. Correcto, muy bien. Es correcto eso. Es decir, la monografía escribe datos más importantes. Por ejemplo, si hablamos de un literario o un literato, estamos hablando de una persona, solamente lo más importante que sería su nombre, su apellido, quizá la fecha donde nació y cuáles son sus obras más importantes. Pero ya no indagamos sobre quién fue su familia, dónde nació, cómo se desarrolló, dónde estudió, etcétera. A diferencia, si hablamos de una biografía, entonces en la biografía sí contemplamos fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, quiénes fueron sus padres, dónde se desarrolló, dónde realizó estudios, qué obras escribió, etcétera, etcétera. Y la monografía, pues es un medio que nos ayuda para tener los datos más concretos de algún autor. Es correcto. Segundo, ¿qué es la noticia? La Lo que noticia es un informa de algo informe que pasó, un accidente periodístico. o algo. A ver, por aquí nos quedan 3 minutitos, 2 minutitos nos tomamos. A ver, ¿qué es la noticia?
La noticia es un informe periodístico sobre algún asunto de relevancia pasado en los últimos momentos o en las últimas horas del día. Correcto. ¿Y la crónica? Son los hechos que pasaron en un determinado periodo de tiempo sobre alguna cosa, como la crónica de cómo se construyó este edificio, por ejemplo. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a cerrar entonces con lo último del día, que es el reportaje. ¿Qué es un reportaje? Es como un informe periodístico, pero mucho más amplio. ¿Cuál sería la diferencia entre la noticia y el reportaje? Que la noticia es un poco más breve y concisa y el reportaje abarca muchas más cosas. Es correcto. Y por último, y concluimos con el reportaje de investigación de los textos escolares. ¿Qué es un reportaje de investigación? Pues como lo dice la palabra, es el reportaje acerca de alguna investigación, ya sea científica o social. ¿El ensayo puede ser de ese tipo? Claro, Es correcto. Generalmente el ensayo es de ese tipo. Es un reportaje. Es decir, es una concentración una asimilación sobre un tema en concreto, sustentado, avalado, con un número determinado de biografías. Es decir, yo tengo un número determinado de fuentes, hago mi trabajo y propiamente estoy haciendo ese trabajo de investigación. Entonces, generalmente lo hacemos en los ensayos. No siempre lo hacemos en los trabajos o en las tareas. En las tareas generalmente hacemos consulta, más no investigación. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco sí. mucho. Nos vemos el próximo jueves. Pues cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente. Hasta luego. Igualmente que le vaya bien, maestro.